Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Pablo Curi, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud de la Secretaría de Salud. ¿Cómo estás? Qué gusto, Pablo. ¿Cómo estás? Bienvenido, Bien. Pablo. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Aquí a la orden. Oye, Pablo, bienvenido, gracias. Pues hay muchos temas que hablar contigo, pero el principal es este Che Mosquito que nos trae girando, que es el mismo del ¿Es argentino? Es argentino. Yo creo que sí. Chikungunya, Ojalá fuera el argentino. dengue y la otra cosa, el Zika. Y yo como que al principio, bueno, además la campaña a mí me encanta, los felicito por esta campaña del chikungunya, haz que huya. Al principio como que yo lo sentía como lejano y cada vez más gente cercana a mí conozco que lo han picado, que le han dado, que se han puesto mal. Una amiga mía, que casi todos de Veracruz casualmente, que además se quedó doblada, no se podía menear, entró al cine con dolores de los dedos y salió doblada, así en 2 horas no se podía menear. Entonces, pues creo que nomás le recetaron paracetamol y cama, pero hay gente que no sale adelante tan fácilmente. Entonces cuéntanos, ¿qué tan grave es esto? La campaña me parece muy bien, pero ¿está funcionando? ¿O el Che Mosquito no se deja morir? ¿O qué pasa? Mira, primero una cosa que es bien importante precisarles y precisarle al auditorio. Qué bueno que lo dices. El mosquito transmite las enfermedades. Porque hay quien dice el mosquito del chikungunya. No hay ningún mosquito del chikungunya. El mosquito, que es el Aedes aegypti, así esa es la especie, transmite las 3 enfermedades. Las 3, hoy O sea, condenado transmite mosquito. dengue, Te digo que es un Che transmite Mosquito. chikungunya y transmite Zika. Hasta ahora, dengue. y dengue, son las 3, dengue, chikungunya y Zika. Hasta ahora no se ha demostrado transmisión al mismo tiempo de las 3. Sí sabemos que en algunos casos muy excepcionales puede llevar chikungunya y dengue, el mismo mosquito, pero son casos muy raros. Ahora, todas estas enfermedades, ninguna es nueva. Perdóname, te interrumpo. ¿Por qué Sí. si es el mismo mosco te da 3 enfermedades? O sea, ¿de qué No, depende? son tres virus distintos, o sea, son Ok. 3 especies de virus distintos y el mosquito es el vector, o sea, es un elemento que transmite. Y esto es bien importante. Si él está enfermo, no me va a contagiar. Tiene que haber un mosquito que lo pique y me pique y entonces es lo que lo transmite. Eso es bien importante porque no se transmite de persona a persona. Tiene que haber un vector mosquito de por medio. de por medio. Ese es el vector. Como bien dices, Che, mosquito. ese mosquito, ese mero. El asunto tiene que ver con que son enfermedades que no son nuevas. Digo, dengue tiene mucho tiempo que se sabe, se conoce y hace, pero mucho tiempo. El caso del chikungunya se conoce desde los años 50 y igual el Zika, pero pues estos dos estaban circunscritos a África y como que no les hacían mucho caso porque pues estaban en África. Y ese es un problema. Pero bueno, llegan a las Américas, una en 2013, una en 2014, chikungunya en 2013, Zika en 2014, y pues se empiezan a dispersar. Fundamentalmente chikungunya llegó a las islas del Caribe, Zika llega a Sudamérica y pues van para arriba. Y este mosquito lo tenemos en México, dengue ha habido y siempre ha habido, sobre todo en las zonas tropicales, bien decías, Veracruz, etcétera. ¿Qué producen las 3 enfermedades? Y eso es bien importante. Pero ahí sería, y valdría la pena, Pablo, te interrumpo porque Sí, claro. hay que hacer acotaciones. Está en México, pero no en todo el territorio nacional, hasta donde yo entiendo. Si llega aquí al Valle de México, se congela, se muere y no llegan. El mosquito no crece arriba de altura sobre el nivel del mar de los 1800, 1900 metros. O sea, en la Ciudad de México Es no imposible. tenemos el vector, entonces no va a haber casos. Por lo pronto, claro, estamos en un proceso de cambio climático y eso tiene que ver con las temperaturas máximas en la noche y pues eventualmente podría llegar, pero hoy no lo hay y no se ve que en los próximos meses, años vaya a haber el mosquito. Está en zonas fundamentalmente tropicales. Y bueno, pues por ejemplo, Toluca pues no va a tener el mosquito por la altura sobre el nivel del mar, Zacatecas, que es muy frío, no va a tener el mosquito, sobre todo en las zonas frías. Hasta ahora, los únicos 2 estados donde sabemos que no hay circulación del mosquito es Tlaxcala y el Distrito Federal. No quiere decir que en todos los demás haya casos en todo el estado. Por ejemplo, hay zonas de Puebla que son frías que no tienen el mosquito. Donde hay el mosquito va a haber estas enfermedades. Dengue, que es la enfermedad que ya tiene mucho tiempo con nosotros, pues como tenemos esta enfermedad, pues y es el mismo vector, pues podemos tener chikungunya o Zika. Las 3 son enfermedades febriles. Tienen fiebre, es el síntoma que prácticamente las 3 tienen. Las 3 tienen dolores musculares. Las 3 tienen dolor de cabeza. Las 3 tienen malestar general. ¿Dónde empiezan? Y son diferencias Oye, muy pero todo sutiles. esto parecía que es una gripe. Hasta el momento parece que es una gripe. Pues ¿En es qué que momento, se- ¿En qué momento se diferencia de una Pues gripe? que realmente los dolores de cuerpo no son como Son muy o sea, fuertes. el dolor de cuerpo de prácticamente las 3 te tira a la cama. O sea, Bueno, a incluso- Pepe lo tira una gripa.
Bueno, Sí, pero lo tuvo una semana. Fue unas vacaciones que me tomé. Es que hay unas vacaciones. No, fíjense que el dengue, por ejemplo, pues, se le conocía como la quiebrahuesos. La quiebrahuesos, el dolor que le da a la gente. En algunos lugares. Chikungunya, de hecho, es un vocablo de un lugar de África, Maconde se llama, el vocablo es de un dialecto Maconde que quiere decir el hombre doblado. Esto que decías de que la gente se dobla, porque eso afecta a las articulaciones. Por ejemplo, dengue no afecta a las articulaciones. Levantar, o sea, mi amiga sí, sin poder Ese es se el doblaba. problema. Fíjate, Marco, te dobla. No, pero fíjate que no me ha dado a mí el chikungunya. Entonces, eso quiere decir chikungunya, el hombre doblado, el hombre que se dobla. Oye, a ver, ayer se dio a conocer como una gran noticia, creo que es una gran noticia, la vacuna del dengue, ¿no? Qué Entonces, bueno que me lo preguntes. a ver, por favor, Pablo, es una vacuna, estuvo Sanofi trabajando años en esta, México entró en los protocolos de experimentación, se da por fin aquí en México, es el primer país incluso donde se registra. Que se registra. Cuéntanos. Aquí, y quiero qué bueno que lo dices, porque el auditorio tiene que tener mucha claridad en lo que les voy a comentar a ustedes, y ojalá ustedes también sean vectores de lo que les voy a decir. El hecho de que esté registrado no quiere decir que ya esté en el mercado. Está el registro. De hecho, no hay una sola dosis de vacuna en el país todavía. ¿Por qué? Pues primero tendrían que importarla y luego tendría que ser liberada. Ese proceso de liberación, una vez que sea importada, las dosis que se vayan a importar, tarda aproximadamente 60, 70 días, depende de, porque hay que hacerle pruebas de potencia a la vacuna, como a todas las vacunas. La propia COFEPRIS es quien las libera. Entonces, esto es importante porque se puede prestar, y mucha gente se lo ha interpretado, ya se registró la vacuna, ya hay vacuna, vamos a vacunarnos. No, se registra la vacuna, se da el registro, esto quiere decir que eventualmente la empresa productora que ya mencionaste la podrá comercializar en México. Hoy no hay vacuna en México, en ningún país obviamente, este es el primer país que lo registra, y aún estamos en el proceso, ahora es el proceso después del registro. ¿A quién se le va a aplicar? ¿En dónde se va a aplicar? ¿Cuánto va a costar? Estamos todavía a varios meses de que esto esté disponible de manera generalizada y eventualmente pudiera ser, o pudiera no ser, parte del esquema de vacunación en las zonas de mayor riesgo. Porque además una vacuna... Todavía no se toma la decisión. No, porque hay que analizar. Esta vacuna se registra con algunas características. Tiene que ser... Primero, solo está registrado o autorizada por personas de 9 a 45 años de edad. O sea, menores de 9 años no se debe aplicar. Ya valimos aquí todos. Ya. Sí, pero les voy a decir por qué no es gratuito, es porque es en las edades donde es más efectiva. Es donde los estudios muestran que sí sirve. Por eso no es más de 45 ni menos de 9.1. Segundo, una de las características es que tiene que haber lo que se llama seroprevalencia, es decir, que haya habido contacto en al menos el 60% de la población donde se va a aplicar. Porque es una vacuna que más que evitar casos, que sí los llega a evitar, evita hospitalizaciones y casos graves de dengue. Entonces sí lo quería yo acotar, porque se puede generar la expectativa, como ya está registrada, ya la tenemos. No, todavía tiene que haber un proceso de revisión de a quién se puede aplicar, incluso presupuestal, porque no sabemos cómo está, si es barata o cara. O sea, tenemos que ver. Oye, Pablo, ahí te interrumpo. Platícanos, esto se me hace bien interesante. La fabrica Sanofi. Sí. Pero no se va a vender primero en México. ¿Por qué México es el primer país que la registra? ¿No la tenía que registrar la OMS? No sé cómo funciona. Te platico con mucho gusto. Mira, lo que pasa es que México es un país de los pocos. Diría, México y Filipinas fueron los que lo hicieron. Tailandia, tengo entendido, y creo que nada más. Donde se hizo la investigación de la vacuna desde la fase 1 de investigación, es la fase preclínica, fase 1. Hay 4 fases de investigación para llevar una vacuna al mercado. Y en México hicieron las 3 primeras. La cuarta es, de hecho, la post-marketing una vez que ya está. Entonces, México es el primer país que se registra porque desde el principio pues teníamos información para poder tomar una decisión de registro o no. Que además, debo decirlo, no fue una situación sencilla. Se escuchó a las áreas académicas, Instituto Nacional de Salud Pública, de algunos argumentos que tenían de preocupaciones. El proceso de registro pues ha llevado un proceso de varios meses hasta estar seguros que es una vacuna segura y que es una vacuna eficaz. Y cada país tiene sus agencias regulatorias, la FDA en Estados Unidos, la EMA, que es la Agencia Europea de Registro, y la OMS no registra, de hecho la OMS no registra. Y de hecho México, la COFEPRIS, esto hay que reconocerlo, es una agencia que está en el mundo reconocida por la OMS como una agencia funcional en materia de vacunas. Es decir, es tan buena la comisión, y que hay que reconocer al comisionado Arriola, la verdad es que lo ha hecho muy bien, y su equipo, que está reconocida por la OMS. Entonces, lo que registremos aquí en México en términos de vacunas es aceptado en muchos países porque estamos reconocidos por la OMS. Chikungunya y pues el dengue,
Zika son enfermedades que se pueden transmitir con la picadura de un mosco y que en este momento es importante la prevención. Pero te pediría que nos dieras las cifras. ¿De qué tamaño, para dimensionar de qué tamaño es este problema en nuestro país? Hay que saber exactamente cuántas personas han sido infectadas con estos mosquitos y de qué manera se está atendiendo, de qué manera se está resolviendo esta problemática. Sí, como no, mira, Zika afortunadamente apenas se han confirmado 2 casos, y quiero ser muy, muy claro con ustedes y con el auditorio que nos escucha y nos ve. Nosotros hablamos de los casos confirmados porque son los que estamos seguros que son. Como ya les expliqué, clínicamente, y tú bien lo decías, pues, una gripa se puede parecer, entonces necesitamos tener la confirmación del laboratorio. Zika van 2 autóctonos, es decir, que no tienen antecedente de haber viajado, porque teníamos uno primero que estaba muy claro que fue a Colombia, llegó de Colombia enfermo, se infectó allá. Estos 2, que son uno en Chiapas, en Huixtla, y otro en Monterrey, pues no pudimos determinar que se hubieran ido a algún viaje. En el caso del de Huixtla sí pudimos determinar que había una gente que había estado en Colombia antes, entonces probablemente incluso ellos ya venían infectados y de ahí se infectó. El caso de Monterrey no pudimos determinar. Verdaderamente esta investigación epidemiológica es como si fuera un detective, hay que meterse a ver quién fue tu contacto, a dónde estuviste, etcétera, etcétera. En el caso de chikungunya estamos hablando de cerca de 11,000 casos, pero bueno, pues ya tenemos, ¿qué te puedo decir? Pues casos autóctonos desde noviembre del año pasado en nuestro país, o sea, casos ya en México. El primer caso fue importado en junio del año pasado, 2014, en Jalisco, por cierto, de una mujer árbitro que fue a arbitrar un partido en las islas Caribe, en las islas estas del Caribe, no me acuerdo ahorita si fue Barbados, alguna de estas islas, ahí se infectó y fue importado. Si no se contagia de persona a persona, ¿por qué se desató por qué hay casos de Zika y por qué hay más de chikungunya? No entiendo. No, bueno, porque es lo que te explicaba. Pero no trae el mosquito cargando. No, pero llega una persona de Colombia infectada, lo pica un mosquito y entonces se lo pasa a otra persona. Eso es lo que pasa. A ti te pica el mosquito y se lo puede pasar a otra persona. Entendí. Sí, o sea, es decir, y entonces ahí se empieza a dispersar. Y bueno, en el caso de dengue, pues estamos hablando de aproximadamente, aquí traigo la cifra exacta, estamos hablando de cerca de, por ejemplo, la mitad de los casos están en Veracruz, que son 3,600, Jalisco con 2,700, en fin, estamos hablando de lo que normalmente se presenta. Sí tenemos menos casos de dengue este año que el año pasado, eso es importante decirlo. Estamos hablando de más o menos un total como de 20,000 casos, una cosa así aproximadamente, de dengue en el país, que ese es el que es más frecuente, ese es endémico, lo tenemos en todo el territorio. Ahorita, por ejemplo, chikungunya no ha llegado a los estados del norte. También tengo que decirlo, en esta época, como bajan las temperaturas, claro, hay menos mosquitos, baja la circulación. Necesitamos lluvia y además calor. Entonces, deja de llover, baja la temperatura, menos moscos, menos posibilidades de transmisión. Oye, Pablo, hablando del chikungunya, déjame decir una cuestión aparte, que es la de la famosa canción. Hasta en las fiestas se escucha esa canción. Estoy seguro que tú eres de los culpables de esta canción, seguramente. ¿Tú la pusiste? No, les platico la historia si quieren. Pero que cuentas la historia y qué tanto ha funcionado, porque es muy pegajosa la canción, pero ¿está funcionando como campaña? Mira, un poquito la historia. Esta es una canción, y hay crédito a honor a quien honor merece, la generó la Secretaría de Salud en Sinaloa. El secretario de Salud, Ernesto Echeverría, le dije, oye... es buenazo. Saludos, Ernesto. No él, hay una gente que hizo el jingle y todo. Era una canción completa de 2-3 minutos. Cuando la escuchamos, yo la escuché y dijo, está muy buena, muy pegajosa, está muy larga. Préstanoslo para que la adaptemos a un comercial de los 20-25 segundos que tiene un comercial, y eso es lo que ustedes conocen. Pero el origen es sinaloense en términos del ritmo y estuvo diseñada para eso. O sea, fue una campaña que se hizo en Sinaloa originalmente, pero mucho más grande, en términos de tiempo. Ahora... te puedo decir que este tipo de campañas, como otras por otras cosas, como el Chécate, Mídete y Muévete, un poquito lo que queremos es que generen conciencia de que está el problema y que la gente sepa qué hacer. Sí te puedo también decir que a raíz de la campaña masiva, pues los casos de chikungunya han bajado. Atribuírselo a la campaña, no tengo elementos para podérselo atribuir a la campaña, pues muy difícil la medición, pero tenemos una gran cantidad de impactos. Ustedes han visto que no solo es la canción, está en los insertos en los periódicos, está en los parabuses, en los aeropuertos, hay evidentemente en internet, evidentemente, pues la gente conoce el problema y además el mensaje es muy fácil: lava, tapa, voltea, tira. Digo, realmente no es un mensaje elaborado, y esto, aunque ya lo sabemos,
pues el que te lo estén repitiendo todos los días, ya los niños la cantan, etcétera, pues empieza a seguramente tener una influencia que evidentemente tendremos que medir en algún momento de qué recordación hay, porque eso se puede medir, ustedes lo saben mejor que yo, y qué tanto impacto. Lo que sí les puedo decir, han bajado los casos. Lo que sí es que está compitiendo con la canción del taxi. Pues eso sí, pero... Oye, Pablo, yo te rompimos también cuando decía las diferencias. Las 3 empiezan con fiebre, las 3 empiezan con dolores intensos musculares, una de hemorragia y otra no, creo que el dengue hemorrágico es el más grave. Sí, no. Porque sobre todo si alguien nos está escuchando y a lo mejor tiene gripa, le duele la cabeza, le duele el cuerpo, tiene fiebre. ¿En qué momento? En el caso de mi amiga fue impactante, se metió al cine con dolor muscular y salió doblada. Fueron 3 horas. ¿En qué momento, cuánto tiempo se tarda en desarrollarse, de que te pica el mosquito a que te tira, y qué hacer? O sea, platícanos un poco sobre eso. Mira, lo que se llama el periodo de incubación es desde que te pica hasta que empiezan los síntomas, entre las 3, voy a dar el promedio de las 3, pero es más o menos, puede ser de 2 días en la que tiene menos periodo de incubación, hasta una semana, 10 días en la que tiene más largo periodo de incubación. O sea, desde que te pica hasta que te empieza. El inicio es muy súbito en los 3 casos, y el inicio fundamentalmente es con fiebre súbita. Tú estás bien y a los 10 minutos ya tienes una fiebre muy alta, y luego viene todo lo demás. Por ejemplo, dengue tiene dolor de ojos retroocular, que se llama, que eso no lo dan las otras. Chikungunya te puede dar un rash, o sea, un sarpullido. Zika es muy característico del sarpullido, ese sí es característico. Si tienes sarpullido y estos síntomas de dengue, seguro va a ser Zika. Y lo importante aquí es, ¿hay tratamiento? La respuesta es lamentablemente no. Al ser virus no hay un antiviral, no hay un medicamento antiviral que te evite estas enfermedades. Por eso, pues el tratamiento en el caso de las 3, de hecho, es sintomático, es para quitar los síntomas, el dolor. Fundamentalmente en el caso particularmente de Zika y de chikungunya es paracetamol, acetaminofén, no hay otro tratamiento. O sea, te aguantas a lo mero macho. Pues es quitar el dolor, reposo, muchos líquidos. Sí hay signos que hay que observar, Bien decías, el dengue, cuando hay una forma de dengue que es la que le llamaban el dengue clásico, ahora le llaman fiebre por dengue, pues cambiaron la clasificación, no la cambiamos nosotros, así la cambió la OMS. Y lo que era el dengue hemorrágico, que ahora le llaman el dengue severo. Pero bueno, a fin de cuentas es, aquellos que ya les dio dengue y les vuelve a dar, pueden desarrollar con más probabilidad dengue hemorrágico, es lo que ocurre. Y ese sí es, en México afortunadamente, y lo tengo que decir, la letalidad, que es cuántos se mueren de los que se enferman, es muy bajita. De hecho, el nivel tolerado internacionalmente es 5% de letalidad. En México andamos con menos del 1% de letalidad de dengue. Pues es importante. Oye, y en cuanto a la reincidencia, porque lo que acabas de decir es bien importante, en los 3 casos, ¿en cuál sí hay posibilidad de reincidencia y en cuál, porque creo que lo escuché, no sé si lo escuché bien o mal, si te pica y te da, ya no te vuelve a dar? Dengue te puede volver a dar. Hasta ahora la evidencia que se tiene y la experiencia que se tiene, sobre todo en Brasil y Colombia, que tienen buena estadística, porque lamentablemente en los países africanos donde hay estas cosas no se tiene muy buena estadística, es que a quien le da chikungunya ya no le vuelve a dar chikungunya, a quien le da Zika ya no le vuelve a dar Zika. Parece ser que el cuerpo genera anticuerpos que digamos se vacuna naturalmente, por así decirlo. En el caso de dengue no es así. Dengue sí te puede dar más de una vez, porque además dengue son 4 virus distintos, se llaman dengue virus, pero son 4 subtipos, en realidad son 4 enfermedades, hay por variantes. decirlo así. En el caso de chikungunya no, es un solo tipo, en el caso de Zika es un solo tipo. Oye, Pablo, eres experto, tú también eres especialista, bueno, en todo este tipo de enfermedades, pero en la influenza, incluso recordar, en el tema de la influenza, te trajimos de Francia, estabas allá, Sí. te trajimos ¿Qué pasa? el gobierno con los impuestos de los ojos, te trajimos. La invitación, sí, así fue. Oye, cuéntanos, ¿cómo nos va en la influenza en México? ¿Qué está pasando hoy en día? Mira, rápido les platico. Mira, esta temporada, lo que llevamos hasta ahora, la verdad es que ha sido sorprendentemente baja en circulación. Se decía que cada 2 años iba a ser H1N1, pues este año lo que estamos viendo hasta hoy es que está predominando H3N2 y muy poquititos H1N1. Que eso es bueno. Pues es bueno porque es más leve. agresivo el H1N1. Sí, también les tengo que decir que hay una gran respuesta de la sociedad, y esto tengo que enfatizarlo. Para estas enfermedades la sociedad tiene que ayudarnos. Tenemos 32 millones de dosis de vacunas que se están aplicando, llevamos en 13 o 14 millones, que es muy bueno, porque normalmente pues llegábamos a enero y llevábamos 5 millones. La gente ya responde mucho más. Es muy importante que la gente en los grupos de riesgo se vacune. Rápido digo los grupos de riesgo, porque estoy viendo el tablero electrónico. Sí. Y digo los grupos de riesgo son los que se deben de vacunar. Niños desde los 6 meses hasta los 5 años de edad, mayores de 60 años,
mujeres embarazadas y las personas que tengan diabetes complicada, obesidad mórbida, o sea, los obesos extremos, algunos que tengan enfermedades cardiovasculares descompensadas y aquellos que tengan tratamiento inmunosupresor o que tengan VIH-Sida. Esos son los que están. Esas 32.2 millones de dosis se alcanzan para todos los que están en esos grupos que acabo de definir, que son los grupos de mayor riesgo que pueden complicarse. Pero hoy, y cierro mi comentario a tu pregunta, pues la temporada ha sido muy benigna. Viene la parte más álgida, que es, digamos, finales de diciembre, enero y febrero. Pues ya te volveremos a invitar porque nos agarra la guillotina. Muchas gracias, Pablo. Su secretario de Promoción y Promoción de Pablo la Salud. Curi, gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Buenas noches. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos aquí a Fórmula Financiera.